Siempre que tomemos la palabra de Dios para escudriñarla, no solamente nos llenaremos de conocimiento, sino que aprenderemos lecciones que en algún momento podríamos decir, no quiero vivir esa experiencia. Esa experiencia de esa otra historia sí me gustaría vivirla. Debo evitar ese camino para no tener un final semejante. O bien, debo implementar acciones en mi vida para llegar a ese puerto seguro. Si esta noche le dijera a usted, la tercera es la vencida, creo que es una frase que comúnmente hemos escuchado, que hemos dicho en algún momento, que nos han aplicado en nuestra vida o bien le hemos aplicado a alguien más. Sin embargo, mis estimados, quiero tomar un preámbulo. A más de uno de los que estamos esta noche reunidos de manera virtual, nos gusta ser los elegidos. Cuando usted y yo íbamos allá en educación básica, incluso si algún niño nos escucha esta noche, ser elegido como jefe de grupo, genial, sensacional, extraordinario. En la vida adulta, cuando empezamos a laborar, si usted es parte de una empresa, me gustaría ser el elegido para representarla, me gustaría ser el empleado del mes, y así podríamos hacer listas laborales. Cuando hablamos de la familia, a más de uno nos agrada ser los líderes, que nos elijan como el líder o el representante de la familia. Si hablamos en sociedad, usted y yo estamos conscientes que muchas personas invierten recurso, tiempo en imagen y promesas porque quieren ser los elegidos para presidentes, para diputados, senadores y muchos cargos públicos más. Si hablamos de un grupo de amigos, a veces nos gusta ser los elegidos primero cuando hablamos de un partido, nos gusta ser elegidos como el mejor amigo, y es que al ser humano le gusta ser elegido. A la luz de la Biblia, ahora no hablaremos de una sola persona, hablaremos de grupos. Por ejemplo, la Biblia nos narra que un grupo elegido de manera especial fueron, por ejemplo, los discípulos. Usted puede ver la historia de todos ellos y puede notar cómo es un grupo especial elegido. También podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis un grupo especial escogido. Ahí en la Tierra Nueva se habla de un grupo de 144,000 personas. Cuando vamos a la historia del Antiguo Testamento, había un ejército de 135,000 enemigos y con tan solo un pequeño grupo de 300 en el ejército de Gedeón pudieron ser vencidos, ser parte de ese ejército especial. También podemos ver a lo largo de la Biblia un grupo de los patriarcas encargados de dirigir al pueblo, el grupo de los profetas para transmitir el mensaje de Dios a los hombres. Por ejemplo, Noé y su familia, un grupo elegido para enfrentar y sobrevivir a ese famoso diluvio con la ayuda de Dios. Y finalmente, en esta lista que esta noche quiero compartir con ustedes está, por ejemplo, el pueblo de Israel. Muchas naciones, muchos linajes y el pueblo de Israel es el elegido. Sin embargo, mis estimados, así como hay elegidos, para ser elegidos también hay llamados. Jesús iba caminando ahí en la ciudad y en la entrada de la ciudad un hombre llamado Mateo, cobrador de impuestos, ganando mucho dinero. Jesús le dijo, hey, sígueme. Dios le hace un llamado, en este caso es Jesús. Él podía tomar la decisión de si aceptaba o no. Y así podríamos ir viendo muchos llamados. Sin embargo, mis estimados, yo quiero que usted esta noche guarde la primera lección. Los llamados de Dios no siempre son como imaginamos o esperamos. Tienen una multiplicidad de presentaciones. Por ejemplo, Génesis 12 nos dice que el Señor le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra, sal de entre tus parientes,
Sal de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Y sabes, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás mi bendición. Imagínese, está tranquilamente en los terrenos de su familia, en donde puede pastorear, en donde ha vivido su infancia. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Tienes que salirte de este lugar. Y te voy a llevar a una tierra que es extraña. Muchos de nosotros a veces podríamos pensar, pero si en este lugar también puedo hacer las cosas, en este lugar también puedo trabajar. Bueno, este es un ejemplo de cómo Dios llama a Abraham y le dice, tienes que salirte de tu tierra e irte a una tierra extraña. Abraham tenía que tomar decisiones. En Éxodo 3, por ejemplo, encontramos a ese personaje al cual Dios le dice, Moisés, Moisés, a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. A Moisés lo dejó impresionado. ¿Cómo? ¿Está ardiendo y no se quema? Incluso Dios le dice, mira, no te acerques, Moisés. Quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es sagrado. Y usted conoce toda la historia del llamado de Moisés. En Primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 3, hay un pequeño que estaba durmiendo en la casa del profeta Elí, y de momento se escucha una voz, Samuel. Pero este pequeño entonces, como no conocía la voz de Dios, se levanta y va a ver al profeta. ¿Qué pasó? No, pues si yo no te llamé, le contesta el profeta. Se vuelve a acostar y vuelve a escuchar. Samuel. Se levanta rápidamente y va a ver al profeta. El profeta le dice, yo no te llamé. Pero el profeta sabía reconocer los llamados de Dios. Por tercera vez se levanta Samuel y entonces el profeta le dice, mira, si te vuelves a levantar, entonces ya no me vas a decir nada a mí, le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. El profeta le estaba enseñando a Samuel la manera en la que debía responderle a Dios. Y usted conoce todo el ministerio de Samuel. Sin embargo, mis estimados, siguiendo la línea la semana pasada, perdón, yo le dije que seguiríamos una línea con este personaje que hemos estado estudiando. Daniel capítulo 2 no nos habla del profeta Daniel como tal. El capítulo 2, el capítulo siguiente también, es escrito, pero no por Daniel. Lo escribe el personaje del cual estamos hablando. Rápidamente, en Daniel 2, quiero recapitular, Nabucodonosor está dormido y tiene un sueño. Este sueño lo perturba, él se despierta y el sueño ya no está en su mente. Entonces manda a traer a los magos, astrólogos, adivinos, sabios. Díganme mi sueño y díganme qué significa. Recuerde usted que la semana pasada dijimos que en ese caso Nabucodonosor tenía la convicción de que era un mensaje divino. No sabía en este caso que era del Dios de Daniel, pero él sabía que era un mensaje divino que estaba llegando a él y él debía pasarlo a Babilonia. Por eso estaba preocupado. El futuro estaba en ese sueño. Sin embargo, mis estimados, recuerde que él no olvida por accidente el sueño. Dios no permite que lo recuerde para evitar que esos sátrapas, adivinos, astrólogos le dieran una interpretación inapropiada. En ese momento, la, la interpretación y el sueño refería a una estatua de diferentes metales. Recuerde que Dios quería darle un mensaje a su pueblo, un mensaje a toda Babilonia, pero sobre todo un mensaje a Nabucodonosor. Después de la interpretación, porque recordamos que nadie pudo interpretarla sino solo Daniel, que era el representante de Dios, después de esa interpretación, dice el verso 46, que entonces el rey Nabucodonosor guarda esta información, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Verso 47. Habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Nabucodonosor era un fiel creyente del dios Marduk. Ese era el dios que él traía por generaciones. Sin embargo, Dios le quería mostrar la existencia de su omnipresencia, le quería mostrar que Marduk no es un dios, sino parte de la idolatría. Y entonces dice, le voy a enseñar a Nabucodonosor mi existencia y mi poder. Estos versos nos dan a entender que efectivamente Nabucodonosor reconoce que hay un Dios que es sobre todos los dioses y un Señor que es sobre todos los reyes. Pero mis estimados, él analizó y escuchó la interpretación. Oye, una estatua, diferentes metales. Entonces yo solo soy la cabeza, pero después de mí va a venir otro reino, otro metal. No, 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 no. El capítulo 3 dice que entonces Nabucodonosor, pensando que quería que su reino no terminara, manda hacer una estatua, pero no la hace de diferentes metales como la soñó, sino que la hace completamente de oro para simbolizar su gloria perpetua y universal. En esa estatua que levantó, dice el verso 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Escuche bien, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey quería que hubiese un estandarte que le diera perpetuidad a su reinado. Manda a traer a todo el linaje importante de Babilonia o bajo el dominio de Babilonia a una dedicación. Esta palabra me llama la atención y quiero compartirle lo siguiente. El rey no mandó a adorar esa imagen. El rey les llamó para una dedicación. Si yo lo dejo así, mis estimados, parece una acción sencilla. No voy a adorar, solo es una dedicación, voy a ir. Escuche bien, ¿qué implicaba esta dedicación? Bueno, el comentario bíblico nos dice que esta dedicación implicaba la sumisión al poder del rey, porque él quería que su reino fuese perpetuo, pero también implicaba reconocer a los dioses de Babilonia como superiores a cualquier otro dios. ¿No acaso días atrás acababa de decir que no había un Dios tan grande como el Dios de Daniel? Porque pudo interpretar y revelar su sueño. Y ahora entonces él está diciendo con esta imagen que los reyes, perdón, que los dioses de Babilonia son mayores a cualquier otro. Los amigos de Daniel comprendían esta parte. Y yo quiero decirle que el poder, mis estimados, muchas veces corrompe y nubla nuestra mente. Dios le había llamado en un primer momento a Nabucodonosor a través de ese sueño de la estatua. Pasaron los días y Nabucodonosor o no quiso entenderlo o simplemente lo omitió. Él quería que su reinado y sus dioses estuvieran sobre cualquier reino. Mis estimados, un llamado de Dios que pasa de largo. En paréntesis, podría decir los jóvenes al son de la música, que ese es otro tema de adoración. En otro momento hablaremos de la música que le agrada a Dios. Dice que los amigos de Daniel no doblaron sus rodillas, no se inclinaron ante esta imagen. Y escuche bien, usted conoce la historia, yo la narro rápidamente por el tiempo. Pero entonces el rey se enoja y dice, calienten el horno 7 veces más y avienten a esos rebeldes para que se quemen. Sin embargo, dice la historia, mis estimados, lo narramos anteriormente, que de estos amigos de Daniel que permanecieron leales a Dios, ni siquiera un cabello se quemó. Y no solo eso, mis estimados, escuche bien lo que dice la Biblia. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Es verdad, oh rey, contestaron.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mis estimados, en esta temática debemos entender que un segundo llamado al rey Nabucodonosor fue la presencia viva y completa de Jesús entre esos 3 chicos que se mantuvieron leales. En este aspecto y en este momento de la historia, debiéramos comprender que Dios le llamó primero a través de un sueño. Nabucodonosor lo asimila, pero no lo acepta. En este segundo llamado es directamente la presencia de Jesús, pero mis estimados, lamentablemente, Nabucodonosor, a pesar de ver la evidencia de que Dios existe, a pesar de ver la evidencia de su poder y a pesar de ver una evidencia de amor, mire lo que dice el verso 26. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Y dice que ellos salieron en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor, escuche bien, bendito sea el nombre de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Mis estimados, Nabucodonosor ve la evidencia del poder, del amor y la existencia de Dios. Aquí quisiera hacer una pregunta reflexiva. Si usted estuviera en los zapatos de Nabucodonosor, ¿qué habría hecho? ¿Acaso habría cambiado su manera de adorar? ¿Habría cambiado su manera de percibir a Dios? Daniel 4.2 dice, conviene que yo declare, por eso le decía que esta parte del libro de Daniel le escribe Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En pocas palabras, estoy convencido de que Dios es poderoso, ha trabajado en mí y tengo que compartirlo. Dice el verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío es de generación en generación. Pero mire el verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me preocuparon. En pocas palabras, mis estimados, el tiempo nos ha consumido. El rey vuelve a soñar ahora un árbol que sube hasta el cielo. En él se acogían las aves, las bestias del campo a su sombra. Es cortado, pero permanece a la raíz. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, la Biblia misma usa muchas parábolas, es decir, este árbol es una parábola, es un símbolo que Dios usa para transmitir la verdad. Así es cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Mis estimados, Daniel le dice, mira, hay un problema contigo, rey. ¿Te has dado cuenta cómo Jesús mismo caminó? No lo nombra así, pero usted lo puede comprender. ¿Te has dado cuenta cómo Jesús mismo ha caminado con los que son fieles? ¿Te has dado cuenta cómo las cosas que humanamente son imposibles, Dios las puede hacer posibles? Pero tienes un problema. Tus pecados redime con justicia, le dice Daniel al rey, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Mis estimados, ¿cuál era el problema del rey? ¿Por qué tendría que ser castigado a la luz de este tercer sueño, perdón, de esta tercera manera en la que Dios se manifestaría con él? Nabucodonosor tenía un problema, porque recuerde usted que cuando estaba en la parte alta de su reinado, él prácticamente dice, ¿acaso no es este el reino que yo he creado con mis propias manos? ¿Acaso no es el reino que yo he hecho con mi esfuerzo? Este monarca era orgulloso. Y además de ser orgulloso, no cambió su manera de vivir. Cuando Jonás le predica a Nínive en tan solo 40 días, ellos cambian y por eso no hay una consecuencia crítica en su vida.
Sin embargo, Nabucodonosor no cambió por las buenas. Hasta aquí quisiera que reflexionáramos. ¿Cuántos llamados ha hecho Dios a nuestra vida? ¿Cuán grandes han sido esos llamados y evidencias de Dios a nuestra vida? ¿Será que seguimos actuando igual? ¿Será que seguimos con arrogancia en nuestro corazón creyendo que lo que tenemos es a causa de nuestra fuerza y de nuestro esfuerzo? Nabucodonosor, con la fuerza de mis manos y con mi sabiduría tengo este imperio. Ignoraba la providencia divina, no por ser ignorante, sino porque no la quería reconocer. Al final de la historia, mis estimados, Nabucodonosor cambió. Personalmente quiero conocerlo cuando lleguemos a la Canaán celestial. Tengo algunas preguntas que hacerle. Pero mis estimados, hoy usted y yo somos llamados. Cada día Dios nos llama de maneras diferentes. ¿Qué le responderemos a Dios? Es la pregunta de esta noche. ¿Acaso con sus designios y llamados, con los milagros y su poder manifestado, seguiremos actuando igual? ¿Seguiremos con arrogancia en nuestro corazón? Mis estimados, a Nabucodonosor lo llamó 2 veces bien y bonito. A la tercera no, porque entonces usted debe recordar la historia que él tuvo que padecer como un animal, dormir bajo el rocío de la noche, comer prácticamente lo que hay en el campo como un animal para poder quitarle esa arrogancia. A veces Dios permite que pasen cosas que nos duelen para atender a su llamado. Hagamos caso, mis estimados. Cambiemos nuestro modo de vivir. Si usted estudia su palabra, la palabra de Dios, y encuentra cosas que debe hacer, que no debe hacer, cambiemos nuestro modo de vivir. Dejemos de creer que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo. Reconozcamos la providencia de Dios. Tal es así que hoy usted y yo estamos vivos y debimos haber sido consumidos, pero por la misericordia de Dios podemos dialogar. Reconozcamos, mis estimados, que Dios está con nosotros cada día y en cada uno de sus llamados es nuestro deseo y es nuestra oración que usted pueda moldear su vida y su carácter, porque los planes de Dios son que podamos llegar a esa Canaán celestial. Nabucodonosor se equivocó, pero a través de esos errores tuvo que sufrir 7 años, pero aseguró la Canaán celestial. No se desanime si pasa por momentos difíciles. Anímese, fortalézcase en cada milagro que Dios hace, que Él pronto ha de venir por usted, por los suyos y por mí. Que el Señor les bendiga.